Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un increíble día. Hoy voy a hablar sobre cuántas veces en nuestra vida nos cuestionamos si estamos en el lugar correcto, si estamos con la persona correcta, si estamos en el trabajo correcto, si estoy haciendo lo correcto. Y este programa me vino porque creo que es una pregunta que muchas veces hay un momento de tu vida donde te la llegas a hacer. Casi siempre nos hacemos esta pregunta cuando estamos en un momento caótico. Creo que cuando uno llega al momento donde se cuestiona si en el lugar en el que está, o la persona con la que está, o en el trabajo en el que está, o lo que está haciendo es lo correcto o es lo adecuado, cuando llegamos a ese cuestionamiento, un gran porcentaje de las veces es porque hay algo que nosotros mismos o está sucediendo una situación más bien que nos lleva a cuestionarnos eso, que nos lleva a preguntarnos si eso que estamos viviendo, la forma en la que la estamos viviendo, es lo que realmente nos va a permitir crecer. Yo sí recuerdo que en algún momento de mi vida me he llegado a cuestionar eso, o sea, sí me he llegado a preguntar. Hay dos preguntas que me he llegado a hacer referente a lo que estoy hablando el día de hoy. Una es si estoy con la persona correcta y otra es si lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo o cómo lo estoy viviendo, si lo estoy haciendo desde el lugar correcto. Y las dos veces cuando me he cuestionado eso es porque me he llegado a sentir tambaleando un poco en la situación que estoy viviendo. O sea, recuerdo que en algún momento, ya tiene algunos años, que me pregunté eso, estaba yo con una persona en una relación, y recuerdo que empezó a haber como mucho caos en la relación, había discusiones, había inseguridades, había ciertas situaciones, y eso fue lo que me llegó a cuestionármelo. O sea, me dije a mí misma, estoy con la persona correcta, pero después me hice una pregunta y que creo que es la que se vuelve lo más importante, que fue como, ¿por qué me estoy cuestionando el día de hoy si estoy con la persona correcta? Porque uno se puede preguntar si estás en el lugar correcto, si estás con la persona correcta, y la realidad es que no hay una respuesta inmediata ante esa pregunta. O sea, cuando tú ya tienes una respuesta inmediata, es porque ya hubo una revisión, porque ya hubo una interiorización de lo que estás viviendo en ese momento. Pero realmente cuando uno viene esa pregunta de punto inicial, creo que lo que tendría que venir como punto seguido sería, ¿y por qué hoy me estoy cuestionando esto? O sea, yo en ese momento me acuerdo que dije, ok, Samadhi, no vas a saber si es la persona correcta o no es la persona correcta. Simplemente es la persona con la que estás. El punto es, ¿por qué hoy te lo estás cuestionando? O sea, ¿qué está pasando en tu relación con esta persona que te está llevando a cuestionarte, que te está llevando a revisar, a hacer como un sondeo de ¿y qué rayos hago aquí? ¿O por qué estoy aquí? ¿O por qué estoy viendo esto? ¿O por qué estoy sintiendo esto? ¿O por qué estoy permitiendo esto? O sea, creo que eso es realmente lo que uno tendría que cuestionarse. Porque eso, cuando tú te lo cuestionas, es lo que te va a llevar a hacer el movimiento. Es lo que te va a llevar a poner las cartas literalmente sobre la mesa y que tú puedas hacer como ese revisarlo, ese poderte contestar desde la parte más auténtica, para que entonces a partir de ahí puedas decir, a ver, no es si estás con la persona correcta o incorrecta, porque a veces en esa pregunta nos metemos mucho en el proceso de la dualidad. O sea, no es si estoy con la persona correcta o estoy con la persona incorrecta, sino es, ¿qué es lo que hoy
sí, ¿qué es lo que hoy me hace cuestionármelo? Pero también, ¿qué es lo que hoy me hace estar con esta persona? Porque hoy me lo estoy cuestionando, pero sigo estando con la persona, o sigo estando en el trabajo, o sigo viviendo la situación, o sigo tomando las mismas acciones. O sea, a veces pensaríamos que poder llegar a esa pregunta va a resolver las situaciones. Pero llegar a esa pregunta simplemente te va a dar la base que te cree ese impulso para hacer movimientos diferentes, para hacer movimientos nuevos, para tomar decisiones, para darte cuenta y más que el cuestionamiento decir, a ver, entonces, ¿qué es lo que hoy tengo que hacer? Porque si hoy me estoy cuestionando esto, quiere decir que algo de lo que estoy viviendo ya no me está haciendo sentir bien, ya no me está permitiendo crecer, ya no me está permitiendo avanzar. Y eso es lo que realmente uno tendría que revisar. Porque cuestionamientos nos podemos hacer todos los días. Yo estoy segura que tú ahí sentado, tú ahí caminando, manejando, donde estés viendo este programa, estoy segura que hoy te has cuestionado muchas cosas de tu vida. Pero el problema es que a veces se queda en eso, solo en preguntas, solo en palabras, solo en pensamientos, solo en sensaciones, en incomodidades, pero no hacemos movimientos para que entonces yo deje de cuestionarme eso. O sea, yo recuerdo que en ese momento yo dije, ok, no sé si es la persona correcta y nadie me lo va a decir. O sea, tal vez si yo me paro frente a esta persona y yo le pregunto, ¿tú crees que soy la persona correcta o tú eres la persona correcta? A ver, seguimos ahí. Algo debe de hacernos seguir estando en ese espacio. Pero creo que en ese momento yo realmente lo que me tenía que preguntar, y en su momento me hice esa pregunta, fue, a ver, Samadhi, ¿por qué te estás cuestionando hoy esto? ¿Qué te está haciendo sentir o qué está pasando en tu relación que te está llevando a hacerte esta suma de preguntas? Y yo hoy te diría, si tú eres una persona que te cuestionas con quién estás, que te cuestionas tu vida, o sea, que te cuestionas, que creo que esa pregunta, la verdad es que yo la he escuchado muchas veces en muchos pacientes como, ¿y cuál es la razón de esta vida? ¿Qué es lo que realmente tendría que vivir o por qué la estoy viviendo? ¿Por qué venimos a esta vida? ¿O por qué estamos en este plano físico? Y yo muchas veces cuando personas me preguntan eso, yo digo, ok, es aceptable, o sea, tampoco es juzgar la pregunta, pero es poder decir, ¿qué te está llevando esa pregunta? ¿Qué es lo que está haciendo tan incómodo, tan difícil, tan caótico, tan poco razonable que te está llevando a cuestionarte? Porque a lo mejor yo, si me preguntan eso, yo puedo decir, bueno, pues estás en esta vida para experimentar, estás en esta vida para aprender, estás en esta vida para generar cambios, estás en esta vida para no seguir cometiendo los mismos errores, estás en esta vida para vivirla, para amar, para disfrutar, para asombrarte, para... Híjole, hay muchas respuestas ante esas preguntas. Pero a veces es, ¿qué no te permite hacer todo eso? ¿Qué no te permite disfrutar? ¿Qué no te permite tomar decisiones? ¿Qué no te permite arriesgarte? ¿Qué no te permite experimentar? Muchas veces cuando uno se cuestiona eso, la realidad es que es porque tiene mucho miedo a hacer cambios en su vida. Porque tiene mucho miedo a encontrarse con la respuesta y decir, no me siento dispuesto o no me siento dispuesta a hacer el cambio. No me siento dispuesta o no me siento dispuesto a hacer el movimiento, a generar algo, a aprender de esto que estoy viviendo. Y creo que ese es el mayor conflicto, no el que te lo cuestiones. Porque en verdad yo muchas veces he escuchado a personas hacerse esa pregunta y yo le digo, ok, pensemos que baja alguien y te dice, estás para esto en la vida. Entonces, ¿va a ser el impulso para empezar a hacerlo? O sea, necesitas que alguien te dé la respuesta exacta de para qué estás en este plano, para empezar a moverte.
Porque ese a veces es el tema. Cuando nosotros nos cuestionamos difícilmente cuando nos cuestionamos no sabemos la respuesta. La realidad es que muchas veces de las que nos cuestionamos sabemos cuál es la respuesta, sabemos qué es lo que está pasando, sabemos qué es lo que tenemos que cambiar, sabemos qué es lo que tenemos que modificar. Pero muchas veces, aunque sepamos la respuesta, nos da miedo hacer el movimiento, porque entonces es como, ahora lo hago, ¿y qué va a pasar con eso que yo haga? Ahora lo digo, ¿y qué va a pasar con eso que yo diga? Ahora me muevo, ¿y qué va a pasar con ese movimiento? Entonces, yo por eso cuando algunas personas a veces me llegan a hacer esas preguntas, yo digo, ¿y qué va a pasar si alguien viene y te contesta? ¿Qué va a pasar si alguien viene y te dice, ¿a qué rayos vienes a esta vida? ¿Por qué tienes que esperar a que venga esa respuesta? ¿Por qué tienes que esperar a que llegue alguien y te cuente la respuesta y te cuente qué es lo que viene después? ¿Por qué no con todas esas respuestas que hoy sí tienes sobre la mesa, que no dependen de un externo, que no dependen de algo divino, comienzas a hacer movimientos? Yo lo decía en programas anteriores, a veces nos esperamos a ese, tal vez mañana, tal vez tenga energía después, tal vez me anime después, tal vez algo me dé una señal y, a ver, tu vida todos los días está llena de señales. Pero muchas veces te cuestionas tanto que no te permites mirar realmente todas esas señales que la vida te da. Tan solo darte la oportunidad de despertar cada mañana es una señal que tienes algo que seguir haciendo en este plano, que tienes una tarea que aún no has resuelto, que hay algo que aún no has cambiado, que hay algo que aún no has aprendido. Cada vez que haces un movimiento y te encuentras con un proceso frustrante y te encuentras con algo que te enoja, con algo que no te hace sentir bien, también es una señal que no estás haciendo lo que te gusta, que no estás haciendo lo que amas, que te cansa lo que estás viviendo. La pregunta es, ¿y por qué no lo haces diferente? ¿Y por qué no accionas? ¿Por qué solamente te cuestionas? O sea, si tú eres una persona que hoy se cuestiona si está con la persona correcta, si está en el trabajo correcto, si está viviendo la vida correcta, yo te diría, deja de cuestionarte. Primero pregúntate por qué te estás cuestionando eso, qué hoy ya no te está gustando de esa persona, de ese trabajo, de esa vida, que te está llevando a cuestionarte. Y que si hoy tienes la oportunidad de modificarlo, de hacer un movimiento, de tomar una elección, de tomar un riesgo, de hacer un cambio, de aprender algo, de aportar más, de abrir tu corazón, de experimentar algo, hoy tienes la oportunidad de eso, hazlo. Porque el cuestionarte y quedarte solamente en la pregunta te va a hacer quitarte mucha energía. Necesitas en ese momento decirte, ¿y qué sí puedo hacer? O sea, a partir de esta pregunta que hoy me estoy haciendo, ¿qué sí puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué sí puedo hacer para evolucionar? ¿Qué sí puedo hacer para trascenderlo? Y dejar de quedarme en la pregunta. Muchas veces podemos preguntarnos mucho y tener muchas respuestas, pero no va a haber cambios, no va a haber diferencias si yo no genero acciones. Entonces, espero el programa de hoy te haya dado muchas respuestas, te haya dado muchas señales, te haya dado muchas posibilidades, muchas oportunidades para hacer las cosas diferentes, para salir de ese cuestionamiento, para salir de esa interrogación, para salir de esa pregunta. Y que simplemente se vuelva un impulso, un brincolín, un paso, un escalón en tu vida. Que tengas un increíble día, el día que estés viendo este programa, que tengas un maravilloso día y que se llene tu día de señales, de bendiciones y de muchas cosas maravillosas. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa. Gracias.